hiperactividad, aunque ya veréis que nosotros ni siquiera le damos ese nombre en todos los casos, ¿no? Podríamos llamarlo también aceleración, podríamos llamarlo exceso, podríamos llamarlo distorsión, pero vamos a aclarar el concepto y a concretar, ¿verdad? Bien, tomemos la hiperactividad, para mí o para nosotros, no como una enfermedad en ciertos casos, sino como una tendencia en otros, si me explico. Puede haber razones congénitas, esa es la razón por la que yo aconsejo siempre a cualquier persona que viene al centro que descarten un problema físico o neurológico. Me explico. Problema físico. Fijaros, en el parto, sabéis que se saca el niño de la cabeza, ¿verdad? En ocasiones se puede incidir con demasiada presión sobre las suturas craneales, ¿no? Esto a su vez también puede crear una consecuencia a nivel de la base del cráneo. Es un pequeño ejemplo porque esto es muy extenso, así que voy a intentar concretarlo, ¿no? Ejemplos claros y sencillos. Bien, daos cuenta que, no sé si habréis oído hablar alguna vez del cefalorraquídeo. Sí, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo. Bien, es el líquido que baña literalmente el cerebro y la médula espinal. Diríamos que el cerebro y médula espinal, que es una extensión del propio cerebro, flotan literalmente en ese líquido, que entre otras cosas sirve como amortiguador en caso de golpe, ¿no? Pero va mucho más allá. ¿Por qué? El cefalorraquídeo, luego me pondré menos técnico, intento ser lo más escueto que puedo, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo tiene un ritmo, una frecuencia, un movimiento independiente de la respiración o el ritmo cardíaco. Es decir, no tiene nada que ver ni con la circulación del cuerpo ni con la respiración, es un ritmo aparte. ¿Por qué es importante? Fijaos, cuando un niño tiene un problema a nivel de suturas craneales o base del cráneo, ¿verdad? Y lo testamos, comprobamos la movilidad, nos damos cuenta que si el niño está acelerado, el niño o la persona, ¿verdad? Son personas pequeñas, si el niño está acelerado, el cefalorraquídeo tiene un ritmo mayor. Si el niño está calmado, el cefalorraquídeo tiene un ritmo menor. Esto quiere decir que podemos incidir sobre este líquido, ¿vale?, para crear una consecuencia externa. En este caso, si bajo el ritmo del cefalorraquídeo, puedo también disminuir un poquito la frecuencia, la alteración. Como digo, si hay un problema neurológico, accidente, por genética, por lo que fuere, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Pues digo que siempre es importante descartar problemas mayores. Por mayores entiendo aquello en lo que quizá no podemos ayudar tanto. Afortunadamente, estos casos no son la mayoría. Pero como antes apuntaba Tony, muy acertadamente, cada vez hay más. Por eso os he dicho, pastillas Corona, por eso os he dicho que una cosa es la hiperactividad concreta, directa, tal y como se entiende, otra, las múltiples tendencias, ¿vale?, que se relacionan con esa hiperactividad, que a lo mejor no se las califica como tal, pero puede ser incipiente. Bien. A ver. Fundamento de la terapia integrativa, que yo también necesito chuletas de vez en cuando. Fundamento de la terapia integrativa. ¿Qué es la terapia integrativa? Bueno, seguro que todos habéis escuchado en mayor o menor medida que ahora está de moda la globalización, ¿sí o no? Es decir, el ver, entender las cosas desde un concepto global. Esto quiere decir, se están empezando a dar cuenta en otros foros,
que todo está relacionado. Por eso nosotros cuando interpretamos y cuando tratamos, no disociamos lo mental o lo emocional de lo físico, ni lo físico de lo emocional. ¿Por qué? Porque sabemos, hace mucho tiempo, que esa relación condiciona tanto a uno como a otro. Me explico. Un niño, por ejemplo, con un problema a nivel interno, de desequilibrio, que es un poco extenso, por eso intento concretar, repito, desequilibrio interno, orgánico, automáticamente se va a reflejar en un comportamiento. Pero un comportamiento mantenido en el tiempo, ¿vale?, va a acabar generando lo contrario, es decir, un problema a nivel interno. Siempre tratamos por dentro y por fuera. Ejemplo, nos vienen a veces niños derivados, por ejemplo, del psicólogo. ¿Bien? El psicólogo, en su hacer, le está intentando explicar cómo funciona su mente o su pensamiento, ¿no? Son los expertos en poner orden a nivel mental. Fantástico. El niño lo entiende, ¿vale?, pero no lo puede poner en práctica. Es decir, si yo quiero, porque comprendo lo que me están diciendo, pero mi actividad interna, interno-externo, ¿no?, mental, externo, actividad interna, física. Si mi actividad interna o mi desequilibrio interno es tal que está alimentando esa aceleración, por mucho que me expliquen las cosas, me va a costar muchísimo ponerlo en práctica. Es decir, lo puedo entender, puedo comprender que eso es cierto, que lo puedo hacer, o creo que lo puedo hacer, pero me supera, ¿no? Ahí entramos nosotros. Nosotros hacemos un estudio de todos los sistemas del cuerpo, es decir, la interrelación entre todos los sistemas del cuerpo, visceral, ¿vale?, nervioso, etc. Yo os estoy hablando según el concepto de la osteopatía avanzada, que es un punto de vista integrativo en el que todas las partes del cuerpo se relacionan. Si toco aquí voy a tener una reacción allá. Y la antiquísima medicina tradicional china, en la que tengo el privilegio de formar parte de la fundación, como ha dicho Tony. Bien. Bueno, estos señores hace 30 siglos empezaron a darse cuenta de lo que estamos hablando, de que esas relaciones existen. Bien, en ese estudio vamos a interpretar por qué está el niño así y si debemos incidir sobre las consecuencias internas, que son orgánicas, desequilibrios orgánicos, o las consecuencias externas. Las externas no siempre tienen por qué ser fruto del niño. Vamos a entender una cosa. Un niño, cuanto más pequeño, menos filtro tiene. Quiero decir, menos capacidad de interpretar adecuadamente y de adaptarse en consecuencia a su vida. Un niño no hiperactivo o acelerado en un medio que promueva la alteración, por ejemplo, conflictos familiares, por ejemplo, exceso de estímulos, que ya hablaremos de eso, ¿verdad?, puede desarrollar esa aceleración. Y yo os he dicho, cuando a nivel emocional, ¿verdad?, una tendencia se mantiene, el videojuego, todos los días, yo estoy creando una hiperactividad, ¿sí o no? ¿Vale? Cuando una hiperactividad, cuando una tendencia se mantiene a nivel emocional, más tarde o más temprano va a crear una consecuencia a nivel interno. Es decir, algo dentro del sistema de equilibrio interno
¿vale? Va a crear una fijación. Y esa fijación va a influir sobre el sistema emocional. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? Después retomaremos esto. Os voy a hablar de algo importantísimo. Veréis, los antiguos hablo hace más de 2000 años, pero que se sigue practicando hoy en día, ¿no? Cuando una pareja estaba buscando un niño, estaba empezando a buscar un niño, tenían esa intención, se trataba por separado al padre y a la madre, con el fin de crear un equilibrio en ambos. Fijaos. Bueno, eso de hablar de la placenta, todos lo conocemos, ¿no? Vale. La placenta, como sabéis, nutre al niño, es decir, toma los nutrientes que vienen de la madre y a través de ella pasan al niño. Es una frontera, un toma y daca. Pero un niño, un ser humano, un cuerpo, no se alimenta solamente de nutriente físico, sino también absorbe los estímulos. Un niño dentro de la madre siente la tensión, siente la frustración, siente la rabia, siente la alegría, pero no lo sabe interpretar. Digamos que sería un tipo de vibración que percibe. ¿Me calma o me excita? ¿Es bueno o es malo? No va más allá. Se supone que de la madre, de los padres, solo debería de percibir, digamos, nutrición a nivel físico y nutrición o protección, que también es una forma de nutrirse, a nivel externo. Cuando no es así, el niño percibe agresión, pero no se puede defender de eso, porque no está pensado para defenderse de lo que le viene de su madre o de sus padres. Nace el niño y sabéis la importancia de colocarlo enseguida en el pecho de la madre, ¿sí o no? ¿Quién me dice por qué? Para que sienta el corazón 10 puntos. de la madre. Para que sienta el corazón de la madre. Segunda pregunta, ¿por qué? Porque lleva 9 meses sintiéndolo. ¿Dónde guarda la chuleta? No, es que tengo experiencia ya. Los años, ¿verdad? Los años. Bien. Efectivamente, es decir, la comunicación que tiene el niño con su madre es el corazón, el latido del corazón. Los orientales dicen, y han tenido 3000 años para equivocarse, que en el corazón está el Sem. Sem significa conciencia. Digamos que el niño, hablando de otra manera, percibe la intención o la conciencia, entre comillas, de su madre a través del latido del corazón. Por eso es tan importante que pase de dentro a fuera escuchando ese latido. Bien. Hay otra multitud de estímulos, como por ejemplo, vamos a imaginar un niño sano, entre comillas, que no tiene, digamos, signos evidentes de aceleración, pero que está sometido continuamente a estímulos excesivos. Por ejemplo, pueden ser imágenes, ¿verdad? Ordenador, televisión, etc. Pueden ser sonidos. Siempre se ha dicho que cierta música clásica no le ponga heavy metal. ¿Vale? Yo quisiera saber qué escucharon AC/DC